gloria a Dios, verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Dios está buscando verdaderos adoradores, mis queridos hermanos. Y es que es muy fácil alabar, es muy fácil bendecir, es muy fácil presentarnos delante de Dios cuando todo está bien. Cuando la abundancia llega a nuestras vidas, cuando la prosperidad llega a nuestras vidas, cuando las bendiciones están en nuestras vidas, cuando estamos bien de salud, cuando estamos bien económicamente, se nos hace muy fácil presentarnos delante de Dios. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad, cuando vemos que el matrimonio se está destruyendo, cuando vemos que nuestros hijos se están destruyendo, bendito Dios, ahí se nos hace muy difícil adorar y alabar a Dios. Cuando hay la pérdida de un familiar, cuando hay la pérdida de algún amigo, se nos hace muy difícil alabar a Dios y adorar a Dios. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, que el Señor está buscando esos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, mi querido hermano. Y es que en las pruebas es que sale a relucir el verdadero adorador y la verdadera adoradora. En las situaciones difíciles, en las pruebas, en el desierto, ahí es cuando el verdadero adorador sale a relucir, mi querido hermano. Y yo lo creo que usted es ese adorador que Dios está buscando, que usted es esa adoradora que Dios está buscando, mi querido hermano. Así que lo invito en esta noche a que nos acompañe y vaya en su Biblia al libro de Hechos. Gloria a Dios, aleluya. Hechos capítulo 16, versículos del 19 al 26. Hechos 16, versículos del 19 al 26. Es la porción de la escritura que en esta noche el Señor va a estar hablándonos, mi querido hermano. Pero antes de llegar a estos versículos, Hechos 16, del 19 al 26, déjenme hacerle un pequeño recuerdo antes de llegar a este versículo 19, mi querido hermano. Y es que mire, cuando usted comienza a leer el capítulo 16, vemos cómo el Espíritu Santo, sí, comienza a obrar en Pablo, en Silas y en Timoteo. Ellos querían llevar la palabra, sí, mi querido hermano, a un lugar, pero el Espíritu Santo quería que ellos vayan hacia otro lugar, mis queridos hermanos. Y es que muchas veces nosotros, cuando queremos hacer algo y el Espíritu Santo quiere llevarnos a otro lugar, Él lo va a hacer, mi querido hermano. Ellos querían ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo quería que ellos vayan hacia Macedonia, mis queridos hermanos. Y es que ciertamente en el libro de Isaías 55:8 dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos que el Señor, y nuestros caminos no son los mismos caminos que Dios. Dios piensa diferente a lo que nosotros pensamos, y Él siempre va a obrar como Él quiere obrar en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Ya en el versículo 9 del capítulo 16 de Hechos, dice que el Espíritu Santo se le manifiesta en sueños a Pablo. Y dice que él, en esta visión que le llega en la noche, ve a un hombre, un macedonio, que le dice: ven, que necesitamos que venga. Ahí es cuando Pablo reconoce que era el Espíritu Santo que estaba hablando a sus vidas. ¿Cuántos de nosotros reconoce cuando nos habla el Espíritu Santo, mis queridos hermanos? Y es que verdaderamente, y es que ciertamente nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo para poder escuchar lo que Él nos habla, para poder seguir a donde Él quiere que nosotros vayamos. Pablo, imagínense, Pablo estaba con Silas y de repente ve esta visión, y él reconoce y él entiende que era el Espíritu Santo que lo estaba llevando hacia ese lugar con un propósito, mi querido hermano. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a lugares donde nosotros menos imaginamos, con un propósito, mi querido hermano. Y es que mire,
¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? En el libro de Mateo 28, 19 dice la palabra de Dios: id y haced discípulos, id y predicad la palabra. Ese es el propósito que cada uno de nosotros tiene como misión, mis queridos hermanos. Y ahí es cuando el Espíritu Santo los lleva a Macedonia, a estos hombres de Dios que estaban llenos del Espíritu Santo, mi querido hermano. En el versículo 10 vemos cómo el propósito de Dios se va a cumplir. Y ya en el versículo 14 al 15 usted lo puede leer y dice que ellos ya estaban en Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia. Y ahí conocen, y la palabra le llega a una mujer llamada Lidia y su familia. Y todos ellos se convierten y aceptan a Jesucristo, mi querido hermano. Ya en el versículo 16, versículo al 18, dice que una mujer que tenía un espíritu de adivinación fue liberada por Pablo. Y ahora sí, ya entramos a los versículos que en esta noche vamos a escuchar, mis queridos hermanos. Recuerde, Pablo y Silas fueron llevados por el Espíritu Santo hacia Macedonia para que se cumpla el propósito por el cual ellos fueron llamados. Se convirtió Lidia y su familia, liberaron a esta mujer con este espíritu de adivinación. Pero ahí no terminaba todo, mis queridos hermanos. Y ahora lo invito a que nos acompañe a leer en esta noche el libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer estos 3 primeros versículos del 19 al 21. Gloria a Dios. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Amén. Gloria a Dios. Imagínense, Pablo liberta a esta mujer con este espíritu de adivinación. Y los amos de esta mujer, al ver que el sustento por el cual ellos vivían se había escapado, ahora van en contra de Pablo y Silas. Y dice que ellos los llevaron frente a las autoridades. Y comenzaron a señalarlos, comenzaron a injuriarlos, comenzaron a insultarlos y a darles golpes, mi querido hermano. Y es que ciertamente nosotros como cristianos tenemos un enemigo. La palabra del Señor lo llama el acusador. Usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis 12:10. También lo llama el padre de la mentira. Usted lo puede leer en Juan 8:44. También lo llama el tentador. Está en Mateo 4:3, mi querido hermano. Y este enemigo, y Satanás y diablo, va a impedir que nosotros cumplamos el propósito. Y él siempre va a hacer todo lo posible para desviarnos del propósito, mis queridos hermanos. Tenemos que estar bien parados. Tenemos que estar bien cimentados en la roca que es Jesucristo. Y ser esos adoradores que Dios quiere que seamos. Que a pesar de la prueba, que a pesar de las adversidades, nosotros podamos ir y compartir la palabra de Dios. Mire, a pesar de que Pablo y Silas estaban viendo la situación, ellos estaban ahí sirviendo al Señor con el propósito que ellos tenían que cumplir, mis queridos hermanos. Y es que el mundo ciertamente está bajo el poder del maligno. Mire lo que dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Gloria a Dios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Y es que Satanás va a hacer todo lo posible porque
el mundo porque las personas no escuchen la palabra de Dios. Él siempre va a poner una traba. Él siempre va a poner algo en contra de nosotros. Él siempre nos va a atacar. Va a haber la ocasión de hacernos caer. Va a haber la ocasión de acusarnos, mis queridos hermanos. Ese es nuestro enemigo, como ya anteriormente se los mencionaba. Él es homicida desde el inicio, desde la creación, dice la palabra de Dios. Él es el padre de la mentira. Él es el tentador. Él es el acusador. Contra Satanás es que nosotros nos estamos enfrentando. En el libro de Efesios 6:12 dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra huestes, contra potestades, contra principados. Nuestra lucha es espiritual, mis queridos hermanos. Y esta batalla espiritual, el enemigo está ahí. Y es espiritualmente que nosotros vamos a ganar la batalla. Ahí de rodillas, orando y buscando de Dios, llenándonos del Espíritu Santo. En el libro de Santiago dice la palabra del Señor: resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice el Señor. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, mis queridos hermanos. Aunque el mundo está siendo engañado por Satanás, mi querido hermano, nosotros debemos, dice la palabra del Señor, de ser la sal de la tierra. Nosotros debemos de ser esa luz que va en medio de las tinieblas, mis queridos hermanos. Es por eso que el propósito de nuestras vidas debe de ser que el predicar la palabra de Dios, el de llevar esa luz aún en los rincones más oscuros, mis queridos hermanos. Pablo y Silas estaban cumpliendo el propósito de Dios. Ellos estaban en Macedonia compartiendo la palabra de Dios. Y usted lo puede leer todo el capítulo 16. Dice que ellos estaban hablando la palabra de Dios. Y un grupo de mujeres que estaba en un río, de las cuales aparece Lidia, dice que escuchó que ellos estaban predicando y ella y su familia fueron bautizadas, mis queridos hermanos. ¿Todo a causa de qué? De escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, mis queridos hermanos. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y nos lava. El Espíritu Santo viene y nos limpia y saca todo lo malo que hay en nuestras vidas. La palabra de Dios, lectura de la palabra de Dios, buscarlo en oración a Dios, mis queridos hermanos. Pablo y Silas estaban cumpliendo el propósito que Dios había puesto en sus vidas. Y a pesar de la adversidad, a pesar de la situación que ellos estaban atravesando, ellos estaban cumpliendo el propósito de Dios. Dios está buscando verdaderos adoradores. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, mi querido hermano. Continuamos, versículos del 22 al 24. Gloria a Dios. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Gloria a Dios. Y se agolpó el pueblo, dice, en contra de Pablo y de Silas. Y rasgaron sus vestiduras y los azotaron. Además de eso, dice que los encarcelaron y los aseguraron los pies en el cepo, mis queridos hermanos. Satanás quiere que lo adoren también. Y este mundo lo está adorando al cambiar a Dios por falsos ídolos. El mundo está adorando a Satanás porque se está desviando más a los deleites que el mundo me ofrece y no a lo que Dios me está dando, mis queridos hermanos.
El mundo está adorando a Baal. El mundo está adorando a Sera. El mundo está adorando a Satanás. Aunque usted no lo crea. Por eso usted ve cómo está nuestra sociedad. Usted lo puede ver. Cómo hay tantos asesinatos, tanta corrupción, tanta delincuencia. Usted se puede dar cuenta, mis queridos hermanos. Lo podemos palpar, lo podemos ver, lo podemos leer. Cómo está nuestra sociedad, mis queridos hermanos. Y es porque la humanidad, es porque el mundo ha cambiado a Dios por sus deleites. Ahí estaban Pablo y Silas, siendo azotados, siendo encarcelados, siendo aprisionados con este cepo, mis queridos hermanos. Y es que Satanás siempre va a querer que lo adoren. Mire lo que dice, gloria a Dios, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Mire lo que Satanás, tentándolo a Jesús, le ofrece todas las riquezas del mundo y le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, dice la palabra de Dios. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Si tú postrado me adorares. Satanás quiere la adoración para él, mis queridos hermanos. Y eso es lo que el mundo está haciendo. Está adorando a Satanás con sus deleites, con la desobediencia, con el pecado que llega a sus vidas, mis queridos hermanos. Pero ahí estaban estos verdaderos adoradores. Y Jesús le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos verdaderos adoradores y adoradoras hay en esta noche? ¿Cuántos verdaderos adoradores y adoradoras hay en esta noche, mi querido hermano? Él está buscando, dice la palabra. Mire, una vez que fueron llevados ante las autoridades, Pablo y Silas dice que rasgaron sus vestiduras y lo azotaron y los encarcelaron. El enemigo quiere encarcelarnos. El enemigo quiere mantenernos esclavos. Y es que ciertamente el pecado nos esclaviza, mis queridos hermanos. El pecado nos lleva a la destrucción. Aunque muchas veces nosotros digamos: no, yo lo controlo, a mí nadie me controla. Pero mentira, mis queridos hermanos. El pecado controla nuestras vidas, si usted lo permite. Y Satanás lo que quiere es que encarcelarnos. En el libro de Salmos, gloria a Dios, 119 versículos del 109 al 110. Acompáñame, mi querido hermano. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Gloria a Dios. Mire lo que dice el salmista: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Pablo y Silas estaban siendo encarcelados, pero aún a pesar de ello, ellos se mantuvieron fiel. Ellos se mantuvieron confiados en Dios. Y eso muchas veces nos hace falta a nosotros.
Cuando vemos que ya estamos atravesando alguna situación difícil, nosotros comenzamos a dudar, nosotros comenzamos a atemorizarnos, mis queridos hermanos. Y ese lazo que el mundo nos pone nos lleva a la destrucción. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, que nosotros no podemos callar, porque somos libres, libres en Cristo Jesús. Él nos dio la libertad. A pesar de que el mundo, de que el hombre había encarcelado a Pablo y Silas, ellos eran libres, porque Jesús ya los había libertado, mis queridos hermanos. Y en esta noche no sé lo que tú estés pasando, no sé lo que tú estés atravesando, no sé con qué pecado tú estés batallando, pero déjame decirte que hoy el Señor viene a darnos libertad, que hoy el Señor viene a romper cadenas, mis queridos hermanos, que hoy el Señor viene a sacarnos de la esclavitud del pecado, siempre y cuando tú lo creas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre amado, bendito Dios. No callaré, soy libre, para eso fui creado. Dígalo, no callaré, soy libre porque para esto fui creado. Mira, acompáñeme al libro de Isaías 54:17. Gloria a Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria a Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. Gloria a Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús vino a libertarnos. Jesús vino a sacarnos de la esclavitud, mi querido hermano. Permite que el Señor rompa esas cadenas. Permite que el Señor pueda librarte de ese pecado que te está esclavizando, de ese pecado que te está atormentando, mis queridos hermanos. Satanás pensaba que llevándolo a la cárcel, a Pablo y Silas, los iba a mantener callados, pero no, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, dice que ellos cuando fueron encarcelados, cuando ellos fueron azotados, dice que los llevaron a lo más profundo de las celdas. Y dice que los aprisionaron con el cepo. ¿El cepo qué era? El cepo era un artefacto ideado. Mire lo que dice. El cepo era un artefacto ideado para sujetar, para retener, inmovilizar y torturar al ser humano. El cepo era un artefacto ideado para sujetar, retener, inmovilizar y torturar a la persona. Y ahí estaban Pablo y Silas con ese cepo en sus pies. Satanás pensaba que con ese cepo iban a inmovilizar a Pablo y Silas, mis queridos hermanos. Satanás piensa que ya te tiene derrotado. Satanás piensa que ya te tiene vencido, mi querido hermano. Pero es que Satanás puede atarte los pies. Pero lo que no puede hacer es taparte la boca. Porque con la boca nosotros alabamos y adoramos a Dios. Satanás pensaba que en la cárcel Pablo y Silas iban a parar porque estaban aprisionados en sus pies. Lo que él no sabía era que no pudieron tapar la boca de Pablo y Silas. Y vamos a ver más adelante lo que sucedió. Gloria a Dios. Versículos del 25 al 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios.
Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Satanás había aprisionado sus pies, pero no había podido callar su boca. Y es que el verdadero adorador se ve en las situaciones más difíciles. Ahí es cuando aparece el verdadero adorador, mi querido hermano. Y mire, y es que un verdadero adorador es aquel que está lleno del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? El verdadero adorador es el que está lleno del Espíritu Santo. Mire lo que le hago mención en el versículo 9. Pablo y Silas fueron guiados por el Espíritu Santo. En el versículo 14 y 15 ellos comenzaron a predicar con poder, tanto así que Lidia y su familia se convirtieron y se bautizaron. Versículo 16 y al 18 sacaron demonios de esta mujer que tenía ese espíritu de adivinación. Eran hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Un verdadero adorador es aquel que está lleno del Espíritu Santo, aquel que todos los días busca llenarse más y más del Espíritu Santo, mi querido hermano. Un verdadero adorador va a adorar en todo tiempo, no solamente en los tiempos de alegría, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de prosperidad. Un verdadero adorador va a adorar en todo tiempo. Mire lo que dice el libro de Juan 16:33. Gloria a Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que dice: yo he vencido al mundo, mi querido hermano. Un verdadero adorador va a adorar en todo tiempo. En el tiempo de aflicción, en el tiempo de abundancia, va a haber un verdadero adorador. Recuerde, el verdadero adorador está lleno del Espíritu Santo. El verdadero adorador va a adorar en toda situación. El verdadero adorador todo lo puede en Cristo que nos fortalece. En el libro de Filipenses 4:13 dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Satanás pensó que aprisionando los pies de ellos iban a parar, ellos iban a callar, pero no, mis queridos hermanos. Ellos tenían su boca para alabar, para adorar, para bendecir el nombre del Señor, aún en esa circunstancia tan difícil, mis queridos hermanos. Y es que Satanás aprisionó los pies, pero no su boca, mis queridos hermanos. La sorpresa de Satanás fue que no solamente se encontró con un adorador, sino que habían dos adoradores. Estaba Pablo y estaba Silas, mis queridos hermanos. Y es que cuando hay la unidad, cuando hay el mismo sentir, hay poder. Hay poder. Dice que el Señor habita en medio de la alabanza, mis queridos hermanos. Dios habita en medio de la alabanza. En la unidad hay victoria. En el libro de 1 Corintios 6:17 dice la palabra del Señor: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, mi querido hermano. Y es que cuando nosotros comenzamos a alabar, cuando nosotros comenzamos a adorar, va a haber libertad, va a haber restauración, va a haber la presencia de Dios manifiesta en ese lugar donde estamos adorando y alabando. Y en la presencia del Señor los demonios van a huir, mis queridos hermanos. Dios está buscando verdaderos adoradores. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pablo y Silas estaban encarcelados. Pablo y Silas estaban sujetos de sus pies. Pero ellos comenzaron a alabar, dice, a medianoche. Comenzaron a dar cánticos, comenzaron a adorar a Dios. Y es que cuando la palabra del Señor llega a una persona que está atravesando por situaciones difíciles, esa es la palabra la que le va a dar libertad. La palabra de Dios es la que nos va a restaurar. La palabra de Dios es la que nos va a sanar. La palabra de Dios es la que va a cambiar nuestras vidas, mis queridos hermanos. Y ahí es cuando dice que los presos escucharon a Pablo y Silas cantar a medianoche, adorar a Dios aún en medio de esa circunstancia. Y dice que ahí vino un de repente. Dígalo, de repente. De repente dice que se abrieron las cárceles. Mi querido hermano,
No sé lo que te está impidiendo adorar a Dios. No sé lo que te está impidiendo alabar a Dios. Permite que el Señor sea libertándote, mi querido hermano. Permite que el Señor pueda obrar en tu vida y en la situación que estás atravesando. Entrégale al Señor tus cargas, dice la palabra del Señor, y Él nos hará descansar, mis queridos hermanos. Confiemos en Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de las tristezas que estemos atravesando, confiemos en Dios. Aleluya, bendito Padre. Por último, mis queridos hermanos, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Gloria a Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu porque Él es espíritu y en verdad porque Él es toda verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, mis queridos hermanos. El Señor nos vino a dar libertad. El Señor vino a romper cadenas. El Señor vino a sacarnos de la esclavitud del pecado. El Señor vino a darnos vida eterna, mis queridos hermanos, porque Él es la vida eterna. Pablo y Silas fueron encarcelados. Pablo y Silas fueron azotados. Pablo y Silas fueron insultados y ultrajados. Y aún, a pesar de toda aquella situación, ellos continuaban adorando al Señor. Ellos continuaban alabando a Dios. Ellos pudieron entender lo que es ser un verdadero adorador. Porque el verdadero adorador se lo ve en las situaciones difíciles, en la necesidad, en la escasez, en la enfermedad, en lo poco. Ahí se ve al verdadero adorador. El verdadero adorador es aquel que está lleno del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. El verdadero adorador es el que va a adorar al Señor en todo tiempo. El verdadero adorador es el que está unido a Cristo, siendo uno solo. El verdadero adorador eres tú. Permite que el Señor pueda transformarte en ese adorador que Él está buscando. Permite que el Señor pueda obrar en tu vida para que tú seas ese adorador que el Señor quiere que seamos, mis queridos hermanos. En el mundo tendremos aflicciones, pero confía, dice el Señor. Yo he vencido al mundo, mis queridos hermanos. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. No sé si tú quieras ser ese verdadero adorador. No sé si la circunstancia que estés atravesando impide que tú seas ese tipo de adorador que Dios busca. Pero hoy te invito, mi querido hermano, que deposites en el Señor tu confianza, que deposites en el Señor tu voluntad, tu pensamiento, tu camino, tu corazón. Entrégaselo todo a Dios. No te quedes con nada. Entrégaselo todo a Dios. No te quedes con nada. Permite que Él guíe tu vida. Permite que Él guíe tus pasos. Gloria a Dios.